Ya, vamos a empezar hoy, vamos a ver lo que es hidrostática e hidrodinámica. Voy a ver si esta vez sí se graba bien la clase, el anterior vez grabé, pero se grabó sin una parte, se cortaba y pasaba a otra directa. Bien, tenemos este, aquí un ejercicio que resolví. El primero trata de lo que es hidrostática. ¿Cómo saber diferenciar un ejercicio entre hidrostática e hidrodinámica? Simplemente tenemos que ver el sistema o leer bien lo que nos dice el ejercicio. Para eso, lo que les recomiendo es que, que hagan un gráfico. Aquí estoy haciendo una hipótesis, no me va a servir esta hipótesis seguramente. Y ustedes con eso ya van a darse cuenta, ¿no? Si el fluido, con fluido nos referimos tanto a líquido o a gases, esos son fluidos. Este, Si el fluido está estático, es decir, no está teniendo ni un movimiento, no hay ni una fuerza que haga que vaya de un lado a otro, es decir, que esté ahí estático, pues estaríamos hablando de hidrostática, ¿no? El nombre lo dice todo, hidrostática. Hidro más que todo por agua, pero no siempre vamos a tener agua como fluido. Podemos tener mercurio, aceite y otros tipos de fluido más. Mayormente lo que ocupamos pues es el agua, ¿no? Entonces, para darle un nombre general se le puso hidrostática. Ahora, cuando tengamos un ejemplo, eh, esto sabemos que está estático, ¿no? Esto es como un vaso precipitado donde tengo agua. Aquí también está estático. Este, si a mí me dan este gráfico y yo veo, bueno, digo, tengo un vaso de precipitado, esto es estático, ¿no? Hidrostática, entonces aplico la ley de Arquímedes, el principio de Pascal o principio de Steve, que eso es lo que realmente se ocupa de hidrostática, ¿no? Tienen que tener un conocimiento general de esas teorías, la de Steve, la diferencia de presiones, que a mayor altura, mayor presión, más pesado el fluido, mayor la presión, ¿no? Por la columna, por encima del punto donde voy a calcular la presión. El de Pascal, pues que si tenemos un sistema cerrado, se lo estoy diciendo de forma general, ¿no? Ya con sus docentes, algunos ven estas leyes, algunos no, pero siempre se ocupa lo mismo para resolver los problemas. El de Pascal me dice que en un sistema cerrado, si yo tengo fluido en sistema cerrado, es decir, donde no hay intercambio de materia, donde no puede entrar ni salir materia, ¿no? Si yo le aplico una presión, pues la presión va a ser la misma en cualquier parte, en cualquier punto del recipiente que lo contiene el fluido. Eso es lo que le dice Pascal. Donde se ocupa eso, pues eh, en las prensas hidráulicas, en el gato hidráulico, el freno de la moto. Se ocupa en varios trabajos mecánicos, más que todo, ¿sí? Eh, la ley o el principio de Arquímedes simplemente me dice que cuando yo tengo por ejemplo, acá, cuando yo tengo un recipiente, pongan que es un vaso precipitado esto, con agua, pues yo sumerjo, ya sea parcialmente, aquí está sumergido parcialmente, miren esta parte que está sombreada, es que está afuera, es decir, está en la superficie. Y esto pues está dentro del líquido que contiene. Entonces, cuando ustedes vean esto, ya sea sumergido este objeto parcialmente, como es el caso, o ya sea sumergido totalmente, es decir, por acá. Siempre se aplica lo que es la ley principio de Arquímedes, que me dice que va a existir una fuerza aquí perpendicular desde abajo hacia arriba, conocida como el empuje que va a ser el líquido, en este caso el agua. Y va a haber otra fuerza, voy a acercar aquí un poco, y va a haber otra fuerza
Perpendicular también, que va a ir de arriba hacia abajo, conocida como el peso, ¿no? Eso ya lo sabemos, todo objeto tiene un peso. Bueno, les decía aquí hidrodinámica, ¿no? Aquí creemos que es hidrostática, pero aquí ya hay un pico abierto, donde está haciendo que salga materia, ¿no? Del, del recipiente. Por acá están saliendo una cascada en este caso, de agua, y entonces, pues ya no sería hidrostática, porque está habiendo un movimiento del líquido, del fluido. Está yendo de acá, viene y sale por acá. Entonces ya existe un movimiento, es decir, una fuerza que está haciendo que este líquido no esté en su posición inicial, en su origen, ¿no? Entonces ya donde se aplica la ecuación de Bernoulli, que es esta de acá, que son todas las energías que se aplican en este sistema. La energía del fluido, la energía potencial y la energía cinética, ¿no? Estas deducciones también yo creo que ya lo hicieron con su docente, pero no es importante saber la deducción, ¿no? Uno cuando está de curioso se pone a ver las deducciones y se llega a esta ecuación. Esta es una ecuación específica donde se supone que no existe fricción, estamos con un solo líquido y suponemos que estamos en un caso ideal, ¿sí? Luego ya hay otra parecida a esta ecuación, a esta fórmula, pero ya más general, cuando existe pérdida o de energía, o por ejemplo cuando agregamos energía con los motores, ya se les incrementa unas dos variables más, creo, y ya es de una forma más general, ¿no? Bien dicho eso, vamos a ver este ejercicio. Me dice que un cuerpo de densidad de 800 kilogramos metros cúbicos y volumen de 0,05 metros cúbicos se arroja en agua, ¿ok? Acá en este recipiente tenemos agua. Y me está dando la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metros cúbicos, debe ser, ¿no? Eh, ¿Qué fracción del volumen del cuerpo queda sumergido? Me está pidiendo calcular la fracción que está sumergido dentro del agua. Es decir, el cuerpo en sí, si estuviera sumergido, si estuviera sumergido totalmente sería el 100%, ¿no? Pero eso sería un caso hipotético. Nosotros en realidad tenemos que calcular qué parte está sumergida este cuerpo en el agua. No podemos asumir directamente que es el 100%, ¿no? Eso va a depender mucho de lo que es el empuje que va a realizar el agua y qué tan pesado es este objeto. Bien, tenemos acá un gráfico. Perdón, este es el gráfico inicial. Estoy suponiendo que por aquí está el nivel del agua. Hipótesis, no. Estoy suponiendo. Entonces este es mi gráfico, mi diagrama. Vemos que no existe algo que lo relacione con hidrodinámica. Vemos que existe un empuje de abajo hacia arriba del agua y el peso del objeto de arriba hacia abajo, ¿no? Esto, el peso y el empuje llega a un equilibrio y hace que este objeto se quede ahí estático. Y colocamos el nivel del agua. Bien, entonces sabemos que está hablando de la ley de Arquímedes, ¿no? Donde existe un empuje que es igual a la densidad de líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad en la cual están. Y como les dije siempre, en el principio de Arquímedes se aplica para aquellos sistemas que están en equilibrio. Es decir, que este objeto de acá no está ni subiendo ni bajando. Inicialmente, sí, cuando nosotros ponemos esto, por ejemplo, en laboratorio, en el caso del densímetro, en química general,
El densímetro se introduce ya sea en agua o mercurio, en aceite, ¿no? O en etanol, un montón de líquido. Introducimos el densímetro, le damos una vuelta despacio y ese densímetro está empezando a bajar, a subir, a bajar, a subir, hasta que llega a un equilibrio, ¿no? Ahí en ese punto donde llega el equilibrio, es donde se aplica la ley de Arquímedes. Es decir, donde el empuje es igual al peso. Las fuerzas se contrarrestan y al contrarrestarse, pues queda una fuerza igual a cero, ¿no? No actúa ni una fuerza en el cuerpo, está estático. Entonces podemos decir que el empuje del agua es igual al peso del objeto, masa por gravedad. Acá simplemente estoy dando una vuelta a la ecuación, masa por gravedad lo coloco acá en este miembro y el empuje lo reemplazo acá, ¿no? Que sé que es densidad de líquido, en este caso del agua, por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad. Si yo paso esto de ir, se me simplifica gravedad, gravedad. Ahora, ¿qué me interesa a mí calcular? Me interesa calcular el volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Porque yo tengo que saber qué cantidad está sumergido de este objeto. Entonces digo el volumen del cuerpo sumergido, simplemente despejo acá, ¿no? Masa, y esto lo paso a dividir. Masa por densidad de líquido. Vamos a llamarle ecuación 1. Ahora, densidad de líquido la tengo, ¿no? Me la está dando. Este es el cuerpo y aquí está del líquido del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos. Entonces tengo que calcular la masa. ¿La masa de quién? Del cuerpo, ¿no? No la masa del agua. Se puede calcular eso. Eh, Ponemos aquí, calcule la masa del objeto. Digo que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Despejo masa es densidad por volumen. Densidad tengo, volumen tengo, entonces puedo calcular la masa. Reemplazo, se me simplifica metros cúbicos, y me queda en kilogramos. Si se dan cuenta, estoy trabajando en sistema internacional. Entonces, todo lo demás también tiene que estar en sistema internacional. Ya tengo la masa, me sale 40 kilogramos, entonces tengo ya mi variable suficiente para poder calcular el volumen del cuerpo sumergido. Digo, reemplazando 40, 1000, se me simplifica kilogramos con kilogramos, ¿no? Y me queda metros cúbicos. Volumen del cuerpo sumergido de ese objeto, de este pedazo de madera, vamos a decir, es igual a 0,04 metros cúbicos. Bien, ahora, ¿para qué nos sirve eso? Recuerden, nos está viendo qué fracción del volumen del cuerpo queda sumergido. Es decir, esto acá en porcentaje, llámelo. Acá estamos haciendo una hipótesis, ¿no? Digo que el 0,05 metros cúbicos, si estuviera acá sumergido totalmente en el agua, pues sería el 100% de la fracción sumergida, ¿no? Del cuerpo. Pero, según mis cálculos, simplemente está sumergido el 0,04 metros cúbicos del volumen del cuerpo. Entonces, a una regla de 3, si estuviera sumergido todo el cuerpo, todo el volumen del cuerpo es 0,05, que me lo da el ejercicio, sería el 100%, obviamente, no está todo sumergido. Pero yo quiero que me lo calcule cuánto estaría sumergido en realidad con 0,04 metros cúbicos. Esto se me simplifica, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a pasar a multiplicar con esto y divide con esto. Entonces se me simplifica metros cúbicos, me va a quedar en porcentaje, en fracción. Pongo eso en la calculadora y me sale que existe un porcentaje del 80%. Entonces, ¿qué me dice esto? El porcentaje sumergido del cuerpo en el agua es el 80% y acá lo estoy graficando, ¿sí? En realidad solamente el 80% está sumergido de esta madera. El otro 20% está en la superficie. Bien, ¿tiene alguna duda con este ejercicio? Creo que no, ¿no? Vamos con esto. Le voy a pasar este documento. Se los paso al grupo.
Eso preguntó, ¿no? Está bien. Vamos con un ejemplo. En la figura se ilustra un trozo de madera de densidad 0,42 gramos sobre centímetros cúbicos que flota en equilibrio, ¿no? Es decir, el peso es igual al empuje sobre el agua que se encuentra a 10 grados centígrados. Siempre que leen la temperatura del agua, mayormente se la dan mayormente se la dan porque la densidad de varios fluidos, en este caso del agua, se la puede sacar directamente por tabla, dependiendo de la temperatura en la que esté. Entonces acá me está dando la temperatura del agua, entonces por tabla yo voy y saco la densidad del agua, ¿sí? Me está preguntando qué parte de él sobresale del agua, casi similar al otro, no sé lo que más explícitamente. Bien, dibujamos acá otra de nuestro sistema, es un vaso precipitado con agua, bueno, específicamente con agua para este ejercicio. Y tengo un pedazo de madera, ¿no? El trozo de madera con una densidad de 0,42 que flota en equilibrio. Entonces puedo decir que aquí el empuje que está realizando el agua es igual al peso que está realizando el objeto. Me está pidiendo qué parte de él sobresale del agua. Entonces yo lo estoy graficando así, suponiendo, ¿no? Con mi hipótesis que está realmente sumergido así. Y digo, toda esta altura la voy a tomar como h, ¿sí? No me da la altura, o sí me da. Temperatura del agua, X, densidad del líquido, no me la da. Ya, la estoy tomando como h esta altura del objeto. Y me está pidiendo la parte que sobresale del agua. Entonces, todo lo que está rayado o sombreado es lo que está en la superficie, es lo que sobresale el agua. Yo lo estoy denominando a esta altura, que es lo que me está pidiendo calcular, ¿no? Como X. Y esta otra parte que está sumergido como Y. Ahora, eh, vamos con la solución. Datos del problema, ya se los mencioné. Me está pidiendo calcular X, ¿no? La altura del objeto que está fuera del agua. Eh, Sabemos que esta variable que tengo que calcular, ¿no? X es igual a la altura menos la altura que está sumergida. Si yo le resto a esta altura esto de acá, pues me va a quedar esto, ¿no? X. Entonces armo mi ecuación, digo que X igual a la altura del objeto en sí total, ¿no? Menos la altura que está sumergida, Y, que lo estoy nombrando esto. Eh, Me está dando los lados, no lo habré escrito seguramente acá, pero sí me lo están dando los lados. Este objeto lo estoy llevando aquí de una forma más limpia para que entiendan. El lado 1, este lado de aquí son 10 centímetros, este lado de acá es 8 centímetros, el lado 2, pero este lado de aquí es igual a este lado de acá, ¿no? Entonces, a este lado lo habíamos nombrado como HK, igual a 8 centímetros. Por lo tanto, lado 2 es lo mismo que decir altura igual a 8 centímetros. Y el lado 3, esta parte de acá, la base, es 10 centímetros. Eh, Vamos a calcular X, es decir, la altura que está fuera del agua, que no está sumergido en el agua. Digo que el empuje es igual a la densidad de líquido por volumen de cuerpo sumergido por la gravedad. Vamos a hacer de una forma que aparezca esta Y de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que me falta para poder calcular la altura que está fuera del agua, la altura total sí lo tengo, ¿no? 8 centímetros. Lo que no tengo es la altura que está sumergida del cuerpo en el agua, que lo denominamos, lo nombramos como Y.
Entonces, de alguna u otra forma, hacemos que aparezca acá Y para poder despejar y calcular, ¿no? Eh, Digo que el empuje es igual a la densidad de líquido por el volumen del cuerpo sumergido, recuerden que es sumergido, ¿a qué es igual? Pues vamos a la parte que está en blanco, y el volumen del cuerpo sumergido es todo esto que está en blanco, ¿no? Esto de acá. Va a ser igual, recuerde que cuando se trata de volumen hay que multiplicar tres lados, ¿no? Ancho, largo y alto. Entonces va a ser igual a este lado, Y, por este lado de acá, L3 que está acá, por este lado de acá. Entonces, digo, perdón, aquí me equivoqué. Y por L1, que es lo mismo que L3, ¿no? Esto de acá es lo mismo. Son 10 centímetros, 10 centímetros. Entonces lo estoy nombrando como uno nomás. Eh, Saben que también está en equilibrio, se lo está diciendo el ejercicio en equilibrio. Cuando le dice que está en equilibrio es porque las fuerzas se contrarrestan, no se anulan. El empuje igual al peso. Entonces digo que el empuje igual a la masa por la gravedad. Esa masa por gravedad lo reemplazo acá y me queda masa por gravedad igual densidad de líquido por L1 por L3 por Y. Esta gravedad paso a dividir, se me simplifican las gravedades. Y acá lo estoy diciendo lo que les mencioné. Como L1, este de acá es igual a L3, ¿no? Entonces es como que yo tenga L por L, porque son iguales. Puedo multiplicarlos y me va a decir, me va a quedar L al cuadrado. Entonces estoy simplificando un poco más mi ecuación. Masa igual densidad de líquido por L1, L3 igual. Entonces L al cuadrado por la altura que está sumergido, por Y. Despejando Y, todo esto lo paso a dividir y me queda esto, ¿no? ¿Qué tengo? Densidad de líquido si tengo, el lado al cuadrado es multiplicar 10 por 10, ¿no? Si lo tengo, lo que no tengo es la masa, no me lo está dando como dato la masa. Entonces tengo que calcular la masa, calculando la masa de la madera, ¿no? Densidad de la madera igual a la masa de la madera por el volumen de la madera. Despejo la masa de la madera, que es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Densidad de la madera, si lo tengo, 0,42. Volumen de la madera, si lo puedo calcular, ¿no? Simplemente multiplico los tres lados y lo tengo, que me sale 800 centímetros cúbicos. Ahora, aquí no le está mencionando el volumen de la madera que está sumergida, ¿no? Estamos hablando en sí de todo el objeto, porque si yo estoy calculando la masa de la madera, pues tengo que relacionar la densidad total de la madera y el volumen total de la madera, ¿no? Ahora, si yo simplemente calcularía acá la masa de la madera, pero solamente lo que está sumergido, pues ahí ya tendría que ocupar el volumen del cuerpo de la madera sumergida, ¿no? Entonces, ¿cómo calculan este volumen de la madera? Simplemente multiplican estos tres lados, 10 por 10, 100, por 8, 800 centímetros cúbicos, ¿no? Eh, Simplifican cada unidad y le está quedando en gramos. Están trabajando, si no me recuerdo, en el sistema CSG. Creo que es ese, ¿no? El que le viene antes al internacional. Y le sale una masa de la madera igual a 336 gramos, pero yo lo estoy llevando al sistema internacional. Simplemente lo divido y me sale 0,336 kilogramos. Ahora esto lo reemplazo en B, ¿no? Para poder calcular la altura de la madera que está sumergido, es decir, esto de acá. Cambio que lo hice al revés, ¿no? El dibujo era mejor que esto, lo pinta acá y está en blanco, pero bueno. Reemplazo eso, tiene que reemplazar siempre con las unidades para ver que se simplifican y esté todo correcto. Reemplazo la masa, me salió 0,336 kilogramos, dividido por densidad de líquido, 1000 kilogramos metros cúbicos, por el lado al cuadrado, por 0,01 metros cuadrados, ¿no? ¿De dónde sale este 0,01 metros cuadrados? Recuerden que el lado al cuadrado era igual a L1 por L3. L1 vale 10,
múltiple 3 vale 10, se hace 100 centímetros, lo convertimos a metros, y centímetros cuadrados, perdón. Lo convertimos a metros y sale 0,01 metros cuadrados. Se me simplifica las unidades numerador con numerador, kilogramos, kilogramos, y aquí también metros cuadrados con metros cúbicos. Me queda un metro acá, hago extremos, extremos, medios, medios, este metro sube el numerador y me queda 0,0336 metros. Pero eso lo voy a volver a llevar al sistema en el que está trabajando el ejercicio, ¿no? En centímetros. Entonces digo que la altura sumergida acá, la altura de este objeto que está sumergido, es 3,36 centímetros. Bien, ya tengo la altura sumergida, que era lo que me necesitaba aquí para poder calcular la altura que no está sumergida, ¿no? Que está en la superficie de la madera. Simplemente reemplazando en 1, x va a ser igual a la altura total del objeto que me lo está dando a este lado, ¿no? Este lado está proyectado a este lado, lo mismo. 8 centímetros menos esta altura que sí está sumergido en el agua, que es y, que nos salió 3,36 centímetros. Simplemente reemplazo, pongo en la calculadora eso y me sale 4,64 centímetros. Interpretemos esto de acá. Nos vamos al esquema inicial que hicimos. La altura es 8 centímetros, la altura total del objeto, ¿no? Que tiene 8 centímetros. La altura, que hay una y, esto es una y, que está sumergido en el agua, esto significa las moléculas del agua, ¿ok? Ahí brinca la madera. Me salió 3,36 centímetros y me está pidiendo calcular la altura que no está sumergido dentro del agua, que lo llamamos X, ¿no? Desde acá hasta acá. Dijimos que esa X la vamos a calcular simplemente restando la altura total menos la altura que está sumergida en el agua, ¿no? Si yo resto esto con esto, pues me da esto acá que es X. Y eso nos salió 4,64 centímetros. Entonces, 4,64 centímetros de la altura del cuerpo no está sumergido dentro del agua, está en la superficie. Aquí ya lo estoy reemplazando lo que les acabo de explicar, ¿no? Donde está el empuje, el peso, el agua, la parte sumergida, la altura que no está sumergida, la altura que sí está sumergida, que es lo que está acá, ¿no? Acá tenemos una nota, miren. Me dice inicialmente el empuje era mayor al peso. Eh, por eso se levantó hacia la superficie hasta que llegara a un equilibrio. Entonces, ¿qué me dice esto? Nosotros cuando metimos acá el pedazo de madera al agua, este llegó hasta acá, ¿no? Pero como el empuje era mayor que el peso del objeto, entonces el empuje hizo que este acá llegara hasta que esté en la superficie para así poder llegar a un equilibrio entre el empuje y el peso. Bien, no tiene ninguna duda con este ejercicio, ¿no? Vamos a ver el otro. Me dice un cilindro metálico en el que se le va a inyectar aire comprimido, se acopla un tubo en U que contiene mercurio, densidad del mercurio 13,6 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos, como indica la figura. Esto acá. Cuando el cilindro está lleno de aire, el desnivel del mercurio en las dos ramas del tubo U es 0,1 metros. ¿Cuál es la presión del aire en el interior del cilindro? Ok, me está pidiendo calcular la presión aquí, ¿no? Dentro de este cilindro de aire comprimido. Dice que le conectamos un tubo en U que sirve para ver la diferencia de presiones. Y ese tubo en U, esta parte está abierta, ¿no? Me está pidiendo calcular la presión del aire en el interior del cilindro. Entonces, este cilindro, como está conectado a este tubo en U, aquí hay como una válvula que se va a abrir y moléculas del aire,
con la misma presión, van a salir acá. Esto de acá pintado es el mercurio, y como esto de aquí está abierto, pues está entrando lo que sería la presión atmosférica, ¿no? Del ambiente. Si hubiera un vacío alrededor, pues no existiría esto, ¿no? Eh, Veamos el gráfico. ¿Dónde creen que la presión va a ser mayor? ¿Va a ser mayor la presión de acá del aire comprimido o la presión atmosférica? Porque están entrando dos presiones, ¿no? Esta presión atmosférica y esta presión del aire por acá. Para eso es que se ocupan los tubos, ¿no? Para ver la diferencia de presiones, cuál es mayor, cuál es menor. Se pone inicialmente mercurio. Este mercurio estaba a este nivel, ¿no? Pero cuando lo conecté, cuando lo conecté a este cilindro de aire, lo que hizo estas moléculas de aire, porque esto es gas, ¿no? Vino, chocó con el mercurio y lo empujó. Llegó a empujarlo un poco, y inicialmente le dije que el mercurio estaba en esta misma altura, ¿no? Porque simplemente es un líquido. Entonces van a ser las mismas presiones tanto acá como acá, ¿no? Pero como esta acá lo empujó, esta parte llegó a subir un poco, que es 0,1 metro. Ahora con esto, ¿qué, qué me dice? Pues que la presión acá del aire va a ser mayor a la presión de la atmósfera. Porque si la presión de la atmósfera fuera mayor, al entrar acá, este empujaría el mercurio y este estaría levantado 0,1 metro, o más o menos. Entonces, eso es una simple forma de interpretar, ¿ok? De interpretar estos tubos en U, que seguramente lo van a ver en el laboratorio con su auxiliar. Y van a ver que las presiones se puede ver dónde es mayor y dónde es menor, ¿no? Mayormente, ¿qué es lo que pasa? Eh, la rama que sube más en ese lado es donde la presión es menor. Como acá la rama, esta parte de la rama del tubo en U está más elevado, pues significa que el fluido que está entrando por acá tiene mayor presión que la presión atmosférica en este caso. Hasta que eso ahí llega a un equilibrio. Tanto la presión de acá como esta presión de acá llegan a un equilibrio y hacen que este fluido de mercurio esté estático, ¿no? Porque si este entra cada 5 segundos con una mayor presión, entonces va a hacer que este suba ahora y que este baje, ¿no? Pero este también cada 5 segundos entra con mayor presión, entonces hace que este sube y que este baje. Pero no es así, ¿ok? Fuera así si le agregamos energía, pero no está pasando eso. Entonces llega a un equilibrio, se quedó así, a esta altura y a esta altura. Ahora aquí, siempre tienen que fijar su punto de equilibrio o su isobárica, algo así se llama. Esta línea de acá, donde la presión en A, aquí esta presión que se va a ejercer aquí, va a ser igual a la presión en B, porque están a la misma altura, ¿sí? Si yo calculo aquí la presión en B, va a ser la presión atmosférica, porque está actuando aquí con su columna de aire, más la presión de la columna del mercurio. Esto de acá. Eso sería la presión en B. Y la presión en A simplemente sería pues la presión que está ejerciendo este gas de acá, este aire. Si calculamos esas dos presiones, vamos a ver que son iguales. Entonces, como la presión acá es igual a la presión acá, se dice que hay un punto de equilibrio de presiones. Ok, eso es para que esté un poco más relacionado con los tubos de NUC. Los tubos de NUC siempre se ocupan para hidrostática. Vamos con la resolución. Sabemos que la presión en A es igual a la presión en B, ¿no? Lo que les expliqué anteriormente. Aquí estoy dibujando este tubo en U, donde por este lado, esta rama abierta, está ingresando a la presión atmosférica, que es igual a una atmósfera, ¿no?
Acá está la isobárica y aquí estaría el cilindro, ¿no? Ahora, ¿yo dónde voy a calcular la presión del aire? ¿Cómo puedo calcular yo la presión que está ejerciendo este aire? Mayormente, acá está, bien. Dice, para este ejercicio aplicamos el principio de equilibrio de presiones, armamos la ecuación de presiones, que es esta de acá. Ahorita vamos a ir a ver eso. En este caso, la presión en A y en C son iguales. En A aquí y en C, aquí hay un punto C, son iguales, ya que se trata de un gas y su columna de aire de diferencia es mínima. En cambio, en fluidos, en líquidos, no es lo mismo, va a alterar la altura. ¿Qué se refiere a esto? Le está pidiendo calcular la presión del aire, ¿no? Es decir, aquí, en este, con qué presión sale de este cilindro, en este punto C. Pero yo no tengo una forma de calcular eso. Entonces digo que tanto aquí esta presión en C, que es por donde está saliendo el aire del tanque de gas, va a ser igual a esta presión en A, porque estas moléculas también están viniendo y chocan acá, ¿no? En este punto A. Pero eso solamente se puede decir cuando estén hablando de gases y no así de líquidos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de líquidos, digamos que acá tienen agua, esta altura es de acá hasta acá, porque la presión en A se calcula el peso específico del agua por la altura de esta acá, ¿no? Va a ser ya muy diferente que la de acá. Entonces ahí no puedo decir que la presión en A va a ser igual a la presión en C, que la presión en A va a ser mayor, ¿no? Debido al principio de Steve, que mayor profundidad o mayor altura, mayor presión. Pero si hablamos de gases, recuerden que el gas, pues, no pesa mucho, ¿no? Entonces podemos decir que la presión aquí en C va a ser igual a la presión en A pesar de que no estén a la misma altura. Pero eso en fluidos no es lo mismo, acá se lo menciona, ¿sí? Entonces, por teoría, decimos que la presión aquí en C, donde en realidad me pide calcular el ejercicio, va a ser igual a la presión en A. Pero la presión en ¿a qué es igual? Pues la presión en B, ¿no? Y la presión en B, ¿a qué es igual? Ya se lo mencioné. ¿Qué está actuando por encima de este punto B? ¿Qué columnas están actuando? Yo veo aquí una columna imaginaria del, eh, de la presión atmosférica, ¿no? Porque está abierto. Y aquí hay una columna de líquido, una presión hidrostática por el mercurio. Entonces digo que la presión en B, aquí está, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. La presión en B va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. La presión hidrostática que es igual. Hay dos fórmulas, ¿no? La densidad de líquido por la altura por la gravedad y el peso específico del líquido por la altura, ¿no? Porque densidad de líquido por gravedad es lo mismo que decir el peso específico. Simplemente ya sería una densidad real. Eh, Esto lo llamamos 1. Yo voy a... Me está pidiendo... Bueno, voy a convertir la presión atmosférica, que ya lo tengo como dato, ¿no? Una atmósfera a pascales. Mayormente creo que sí le piden calcular en pascales los ejercicios, las presiones. Entonces, eh, en una atmósfera hay 101,325 pascales. No es como 101,325 pascales. Entonces digo que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Eso lo reemplazo en 1. Digo, la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica, que es 101,325 pascales, más la densidad de líquido de quién, del mercurio, ¿no? Que me lo está dando como dato, 13,6 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. 13,6 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. Por la altura, ¿qué altura? ¿Qué altura, qué columna de mercurio, qué altura de mercurio está actuando sobre la presión en B? 0,1 metros, ¿no? Por 0,1 metros y por la gravedad que estoy diciendo que son 10 metros por segundo al cuadrado.
Se me simplifica aquí metros, metros me quedan metros cuadrados. Perdón, aquí se me simplifica metros con metros, me queda aquí kilogramos metros cuadrados y acá metros sobre el cuadrado. Ustedes saben que kilogramos por metro segundo al cuadrado es igual a newton, ¿no? Entonces esto y esto es igual a newton acá, en el numerador. Dividido entre metros cuadrados que me quedo acá. Y newton por metros cuadrados es igual a pascales, ¿sí? Entonces digo que la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica, que me salió esto convertido en pascales, más esta multiplicación de acá, que me salió 13.600 pascales. Mismas unidades se puede sumar, me sale que la presión en B son 114.925 pascales. Por lo tanto, digo que la presión del aire de este cilindro es igual a la presión en B. Les recuerdo por qué. Tenemos un gas, está saliendo acá. En realidad la presión de ese gas tendría que calcularla acá en este punto C, ¿no? Pero como es gas, dijimos que el punto C, es decir, la presión en C va a ser igual a la presión en A, aquí. Pero acá justo hay una isobarita. Y se dice que la presión en A es igual a la presión en B. Entonces, volvemos hacia atrás. Si la presión en B es igual a la presión en A, y la presión en A es igual a la presión en C, que la presión en C es igual a la presión dentro de este cilindro, ¿no? Entonces fue como una ida y una vuelta, ¿no? Entonces la presión del aire es igual a la presión en B, que calculamos 114.925 pascal. Aquí lo está dibujando de nuevo el tubo en U, que la presión en B nos salió 114.925 pascales, pero como están a la misma altura estos, la presión del aire aquí es igual a 114.925 pascales, ¿sí? Y aquí está la nota. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Recuerden que aquí solamente van a poder decir que la presión en C aquí va a ser igual a la presión en A cuando se trate de gases, porque la diferencia que hay entre las columnas son mínimas, casi cero, entonces se puede asumir eso. No hay ninguna, ¿no? Dame un ratito. Bien, esto acá es lo mismo. Tienen que aplicar lo mismo que hicimos anteriormente. Solamente que ahora aquí ya está hablando de gasolina, es un líquido, ¿no? Entonces no pueden decir que aquí la presión en A va a ser igual a la presión en B. Simplemente, ¿qué es lo que hacen? Le está pidiendo calcular la presión de la tubería aquí. Esta presión, que prácticamente es la presión en A, ¿no? Entonces simplemente armo mi ecuación, mi igualdad de presión. Digo que la presión en la tubería, es decir, acá, va a ser igual a que a la presión atmosférica más la presión hidrostática del mercurio. Como las presiones aquí y aquí son iguales, entonces me salto esta parte de acá, lo tacho con una X. Y sería más, no, ahora sería menos porque estoy subiendo, menos la presión hidrostática de la gasolina. De ahí, ¿qué es lo que hago? Simplemente reemplazo datos, convierto y ya tengo mi respuesta. Eso es lo que estoy armando. Eh, Aquí está armada la ecuación, lo que le acabo de mencionar. ¿Por qué digo que la presión de la tubería va a ser igual a todo esto de acá? Recuerden que esto llega eh, a un equilibrio, ¿no? Donde el flujo no se está moviendo, por algo es presión hidrostática. Acá hay formas de armar la ecuación de presión. Hay dos formas. Y no importa de qué forma la arme, es decir, de qué extremo empiece, al despejar voy a tener la misma ecuación, es decir, esta de acá. Veamos este de acá. Me dice que la profundidad más grande conocida en el océano es aproximadamente 11 kilómetros, es decir, la altura es 11 kilómetros.
Suponiendo que el peso específico del agua es constante a 10 kilonewton-metros cúbicos, calcule la presión a esta profundidad en megapascales, ¿sí? Digo que la presión al fondo, tenemos este ejercicio acá, este es el océano, ¿no? Me dice que existe una altura, una profundidad máxima de acá hasta acá, de 11 kilómetros, ¿no? Me está pidiendo calcular la presión acá, es decir, aquí, ¿no? Al fondo del océano, aquí, en este punto. Entonces, ¿qué presiones están ejerciendo en este punto? Pues la presión hidrostática del agua, ¿no? Que es todo esto de acá, y la presión atmosférica. Pero yo simplemente voy a calcular la presión manométrica hidrostática, es decir, la presión por el agua. Y esto de acá, no. Eso es lo que voy a hacer aquí. Digo, la presión al fondo del océano va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua, ¿no? La presión hidrostática del agua, que es igual al peso específico del agua por la altura del agua. Como esto acá no lo estoy tomando en cuenta, estoy calculando simplemente presión manométrica y no así absoluta, porque si estuviera calculando absoluta ya sumaría esto acá. Entonces lo dejo en blanco y digo que reemplazo esto acá, ¿no? El peso específico del agua me dice que es 10 kilonewton metros cúbicos por la altura o la profundidad del océano, que son 11 kilómetros, pero eso en metros son 11.000 metros. Multiplico esto y me sale 110.000 kilonewton metros cuadrados, que acá se me simplificó, ¿no? Pero me está pidiendo calcularlo en pascales. Entonces digo que un kilonewton hay 1.000 newton. Y en un, perdón, aquí en un mega hay esto de acá. Esto acá en newton, ¿no? Acá me olvidé de colocar newton. No se puede escribir esto. Hago la multiplicación y la división y me sale que son 110 megapascales. Está sencillo esto de acá. Si les pidiera calcular la presión absoluta, ya sería sumando esto de acá, ¿no? Pero no le está pidiendo eso. Vamos con este, el de hidrodinámica. Este es el último. Me dice qué profundidad en pies de fluido por encima de la boquilla de sólida se requiere para obtener 200 galones por minuto de agua del tanque que se presenta en la figura. La boquilla tiene un diámetro de 3 pulgadas. Bien, le está dando esto de acá. Le está pidiendo la profundidad en pies por encima de la boquilla de esto de acá. Por encima de la boquilla pues hay esta altura, ¿no? Lo estoy nombrando como H. Me está pidiendo calcular esta altura. Me está dando el diámetro de esta boquilla, que son 3 pulgadas. Como ya veo que está saliendo agua, ya no vendría a ser hidrostática, sino hidrodinámica. Entonces siempre hay que fijar primero un nivel de referencia. Estoy fijando mi nivel de referencia aquí. Y armo mi ecuación, ¿no? Mi ecuación de Bernoulli, donde están actuando las tres energías: la energía del fluido, la energía potencial y la energía cinética. Digo, primero empiezo con el punto A. La presión en A se dice que es 0. ¿Por qué 0? Porque estamos tomando simplemente, calculando las presiones manométricas. Obviamente aquí está actuando la presión atmosférica, ¿no? Pero no la estamos tomando en cuenta porque estamos calculando las presiones manométricas. Entonces aquí en este punto A no está actuando ninguna presión, descartando la atmosférica. Por lo tanto, acá si es 0 dentro del peso específico me va a quedar 0, no lo tacho. Más la energía potencial en ese punto A. La energía potencial es con respecto al nivel de referencia, ¿no?
que sería desde aquí hasta acá y lo estamos nombrando como H. Eso sí existe una energía potencial a esta altura. Más la energía cinética, eh, aquí se aplica una teoría. En el punto A existe un diámetro muy grande, entonces se dice que no existe ni una velocidad aquí. Acá sí va a existir, aquí no. Entonces, más que todo por lo que está en la superficie. Cuando vean un punto en la superficie y les pida eh, la, aquí lo que es la energía cinética, simplemente lo simplifican porque va a ser casi cero, ¿sí? Entonces, si aquí va a ser casi cero, dividido entre dos veces la gravedad, va a ser cero, y lo tacho. Y digo que va a ser igual a la presión en B. ¿Va a existir una presión en B? No. Presión atmosférica sí, pero estamos calculando las presiones manométricas. Entonces, tacho esto, no existe una presión en B. Veamos si existe una energía potencial o una altura B. Como ahí pusimos nuestro nivel de referencia, pues nuestra altura, nuestra energía potencial sería cero, ¿no? Entonces también lo tachamos. Pero ahora sí va a existir una cierta velocidad con la cual está saliendo este fluido, aquí en este punto B. Entonces esto no se tacha. ¿En qué se simplificó la ecuación? Que z va a ser igual a la velocidad v al cuadrado por 2 veces la gravedad. Aquí aplicamos la fórmula, la ecuación del caudal, que es igual a la velocidad por el área, y despejamos ahí la velocidad para poder calcular aquí, no en el punto E, que es igual al caudal dividido entre el área. Entonces, digo que la velocidad en B va a ser igual al caudal. El caudal me lo está dando acá, galones por minutos, y hasta aquí, ¿no? Dividido entre el área. Eh, Aquí vamos a tener que aplicar conversión, eso es lo que estamos haciendo, para que nos quede en pies. Tenemos que llevarlo todo a ese sistema para que nos quede en pies. Entonces simplemente estoy haciendo conversión para llegar al mismo sistema que es en pies, ¿no? Siempre tienen que trabajar el mismo sistema. Hacen la conversión, reemplazan aquí y sale una velocidad V de 9077 pies por segundo. Eh, ya tiene la velocidad aquí en B, entonces ya pueden calcular la, la altura A, ¿no? Que es lo que le pide calcular a qué profundidad se encuentra. Reemplazan aquí los datos, que es la velocidad V elevado al cuadrado, 9077 pies por segundo elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, ¿no? Pero la gravedad también lo tienen que trabajar en ese sistema para que les quede en pies la altura. No pueden mezclar aquí los sistemas. Entonces convierten esa gravedad que conocen ahí como 8 metros por segundo al cuadrado, los metros lo convierten a pies. Y le sale 32,2 pies por segundo al cuadrado. Acá, ¿qué es lo que se me va a simplificar? Acá me queda pies al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y acá pies por segundo al cuadrado. Se me simplifican los segundo al cuadrado, un pie con un pie. Y me queda que z, que es igual a la altura, ¿no? La profundidad que existe desde acá hasta acá, por encima de la boquilla, que es lo que me pide el ejercicio, es igual a 1,28 pies. Y eso es lo que tendrían que hacer cuando tengan ya un ejercicio hidrodinámico. Siempre se aplica la ecuación de Bernoulli. En este caso, la ecuación de Bernoulli es para un sistema ideal, ¿no? Donde no hay pérdida ni ganancia de energía, donde no existe fricción, y es un caso ideal. Ya hay una ecuación más general para cuando existe eso. Pero aquí no me está mencionando nada de eso, entonces estamos en un caso ideal, ¿sí? Mayormente cuando se ocupa la ecuación general de Bernoulli, les menciona acá, a tal minuto existe
o a tal altura existe una agregación de energía, entonces ya no vendría a ser lo mismo, ¿no? Ya no estaría abriendo una conservación de la energía. Eh, bueno, si no tienen una duda, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? No, no. Esto acá lo voy a pasar enseguida al grupo. Lo voy a enviar así como PDF. Y la clase supuestamente se grabó bien.